Bien, Shavua Tov, Maboraj, muy buena semana. La semana que transcurre el tiempo de Hag Purim. Nosotros nos hemos adelantado en el tiempo, por cierto, y hemos progresado con hoy. Vamos a llegar al final del tercer capítulo de Megillat Esther, tratando de ver una lectura un tanto diferente a lo que hemos acostumbrado habitualmente ver y por sobre todas las cosas para poder nutrir eh, todo un escenario diferente en cuanto a la percepción que esta Mequilá podía haber tenido en nosotros y que está muy lejos de ser una parodia o una comedia. Diría que el sentido de la tragedia eh, es lo que empieza a confundir este escenario. Muy bien, les damos la bienvenida en esta semana en la cual habrá de transcurrir la celebración de Purim. Hoy estamos precisamente en este día lunes 22 de febrero, 10 de Adar. 10 de Adar que ya nos acerca mucho, mucho, mucho a este escenario festivo. El último punto que vamos a ver hoy en el capítulo 3 para iniciar el capítulo 4 es el pacto entre Amán y Ahasverosh. Nos dicen los sabios que el reinado de Parás trajo al mundo antiguo tanto la ley como el orden. El imperio persa, en última instancia, también, el imperio persa abrió caminos verdaderamente nuevos y garantizó a sus habitantes cierto aspecto ligado a la seguridad. Por cierto que el imperio persa y el reinado de Persia cumplió su función en forma responsable en favor de todos sus súbditos y actuó, obviamente, para uh, evitar el odio, para evitar el asesinato a mansalva y, por cierto, la destrucción. En última instancia, los Jajamim tuvieron una mirada acerca de los gobiernos en general. También de eso opinaron nuestros sabios de bendita memoria. Y así ustedes encontrarán en el Tratado de Avodah Zarah, de idolatría, donde nuestros jajamim decían, el reinado viene a servir a sus ciudadanos y tiene la prohibición absoluta de tratar de tramar sobre sus ciudadanos pensamientos que sean alevosos y agresivos. Dejau Keisaria, Dejau Sanele de Yehudai, dice la Gemara de Bodazara, dice que aquel César que odiaba a los judíos, le dijo a los más importantes integrantes de su reinado, Mishealalo Neima Berraglo, Yiktaena Viejille, Oyanijena Beitztaer, dice aquella persona que ha sufrido una enfermedad en su pierna, ¿deberá amputarla para vivir o deberá dejarla tal cual y sufrir? Le dijeron, obviamente, deberá amputarla para seguir viviendo. Entonces le dijo a él, Ketia bar Shalom, Beot Karuleja Mamlajutat Ketia. Y entonces la llamaron al imperio romano, ese imperio amputador en general, porque obviamente el imperio romano actuó con osadía, con alevosía, fundamentalmente sobre el pueblo judío. Pero los sabios fueron muy críticos, obviamente, de ese tipo de reinados. Bueno, eso era por un lado el reinado persa. Ahora, el exilio en Persia, por lo tanto, fue un exilio en un pozo eh, grasoso en este caso, lleno de aceite.
quiere decir muy abundante. El imperio, el reinado persa, por supuesto, fue bondadoso y fue generoso con Israel desde el punto de vista nacional y también personal. Primero y principal porque en la época de Ciro, que fue un rey persa, el primero en última instancia, Koresh, se produjo también la posibilidad de que el pueblo judío volviese a su tierra y en última instancia aparece todo ese concepto mesiánico casi en Ciro que le permite al pueblo judío ese fenómeno llamado Shivat Zion, tema que está testimoniado por el profeta Yeshayahu, para que ustedes lo sepan. Yeshayahu en su capítulo 45 dice en última instancia, Ko amar Hashem limshicho le Koresh, dice así dijo Hashem a su Mesías, a uno de sus enviados, llamado Koresh, Asher ejezakti beyemini, que yo he dado la fuerza a través de mi mano derecha, lered lefanav goim, umatenem elahim eftach, dice para que domine a los distintos pueblos y que supere y gobierne sobre distintos reyes, y he abierto las puertas y las compuertas delante de él a fin de que no se cierren. Esto está en Yeshayahu, capítulo 45, al comienzo más del capítulo 45. De una u otra manera, el escenario de Koresh, de Ciro, de Persia, es un escenario muy benéfico para todo el pueblo judío. Los judíos se encontraron a sí mismos en manos de un reinado, digamos, iluminado y también alentador. Quiere decir que alentaba a los judíos, obviamente, a volver a su tierra, pero también a vivir en libertad y en paz. Por eso a los judíos se le abrieron todas las puertas. Los judíos obviamente alcanzaron lugares de predominio en el gobierno e inclusive el Shabbat del pueblo de Israel se hizo también como una reina, ¿no? O sea, el Shabbat también fue cuidado y entonces eh, alcanzó la dimensión también de ser dominante en Persia. Los judíos se acostumbraron a esa rutina de las vidas en el Galut y se transformó para ellos en una norma posible. Quiere decir, el Galut es verdaderamente posible. Forma parte dentro de los cánones de la vida del pueblo judío. Inclusive los Yehudim respondieron al imperio, al gobierno, en forma recíproca. Mordejai y su generación tenemos que saber que fueron eh, fieles a ese imperio y actuaron de acuerdo a cómo los había aleccionado el profeta que habla sobre el exilio, que no es otro que Irmiau, el profeta Jeremías, en su capítulo 29, estudiábamos en estos días justamente, decía, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל השם כי בשלומה יהיה לכם שלום. Estudiábamos Mamash ayer, entre otros temas, que Irmiau, el profeta, dice, exigid por la paz de la ciudad en donde yo os he exiliado y rezad por ella a Dios, porque en la paz de ella ustedes hallaréis la paz. Amán, cuando aparece en este escenario, es el que destruye esta relación idílica cuando ve que el peligro que acecha a Israel eh, eh, también en el reinado de Persia iluminada, la buena vida en el Galut se va a transformar en una quimera, prácticamente en una asociación de los judíos en el reinado y que es algo antinatural. Por lo tanto, Amán va a venir a destruir toda este vínculo
idílico, porque Amán viene a demostrar el peligro que acecha al imperio cuando Israel forme parte de todo ese imperio, de todo ese reinado, y que eventualmente le viene a demostrar a los judíos que todo lo que ellos piensan acerca de cómo deben progresar y deben prosperar y deben trabajar por el reinado es solamente una quimera. La asociación con el reinado persa es algo que no es natural, que no forma parte de la naturaleza de la historia del mundo persa. Es increíble, ¿no? Porque nuestra relación con Irán fue una relación a nivel histórico fue diferente, porque en la época, los más jóvenes seguramente no lo recuerdan, pero cuando gobernaba el Reza Pahlavi, la relación con Irán era fantástica entre Israel y Irán. Es más, el convenio comercial que había entre ellos también, y aparte la gran llegada de judíos iraníes en esa época a Israel. Hablando de los albores mediados del siglo XX. Explica aquí uno de los comentaristas, el Abarbanel, dice él en su libro Mahayanea Yeshua, Las fuentes de la salvación. Nosotros pensamos que el odio de Amán, el perverso, ese odio que no supo de límites, es el motivo de ese decreto dramático, terrible. Abarbanel vivió también decretos dramáticos como fue la expulsión de los judíos de España, ¿no? Amán actuó de una forma, bueno, muy apropiada para su personalidad, tanto como para su función y tanto como para su nacionalismo. Amán no fue rey y no cargaba con la responsabilidad real. Su pueblo, Amalek, era en su comienzo una tribu nómade, que por lo tanto era una tribu nómade, que alteraba permanentemente la ley, la moral, eran naturalmente transgresores de la ley y obviamente Amalek siempre salía desde sus guaridas en el desierto y atacaba, ¿no es cierto?, a las distintas poblaciones, no solamente a los judíos. Vivía en un territorio completamente árido y de sombras de muerte, Tzalmavet, como le llama David, un lugar de Seirim, quiere decir de demonios eh, y todas figuras duras y difíciles de encontrar, y todo eso traía a Amalek desde su lugar de origen, desde esos lugares lejanos, allendes la civilización, hacia la civilización. Por lo general, obviamente, Amalek destruía a cualquier civilización que encontrase en su camino. Por lo general, Amalek robaba, obviamente, y terminaba con todos los bienes culturales y existenciales que había entre los pueblos que habitaban a su alrededor. Amán, por lo tanto, explicaba el Abarbanel, actuó tal cual se esperaba de él. O sea, no había más expectativa, ni tampoco menos expectativa de lo que hizo Amán. Por lo tanto, él no tenía, obviamente, no necesitaba más motivos y explicaciones por su odio a los judíos. Y la explicación antisemita que fue cobrando cuerpo en su vida fue preparada también para el rey, para Hashverosh, que es el que debe actuar eventualmente dentro del marco de la ley y la responsabilidad para con sus súbditos. Lo que la Megilá nos viene a traer como una novedad importante, no en el odio de Amán
en la Gagita, sino en el hecho de que él hace un pacto con Ahasverosh. O sea, Amán logra convencer a Ahasverosh. Y esto es sumamente impactante a ese nivel. El reinado, como decíamos al principio, no puede, en principio, actuar en forma inmoral e ilegal. ¿Por qué? Porque ese temor, ese terror que creó Amán a partir de su decreto, ¿no es cierto?, en la Megilá y en todas sus decisiones ulteriores, surgen, ¿de qué manera? No a partir de la idea de una persona que de repente enloquece y demoniza a los judíos y decide por su propia iniciativa tomar el camino para hacer lo que quiere, sino que todo lo que surge, ese terror que nace para con la población judía, se viste con la fuerza legal del reinado, que está parado sosteniendo las decisiones de Amán. En la Megilá, obviamente, se unieron los guardianes de la ley con las fuerzas satánicas que estaban por fuera de la ley y le dieron a esto, lo potenciaron mucho más las decisiones. Amán, obviamente, es muy importante lo que está explicando aquí el Rab Ariel. Ahora vuelvo al Rab Ariel y Gal Ariel, que es muy inteligente a ese nivel. Dice, Amán ató, ligó a su iniciativa toda una cultura y todo su sistema a todos sus objetivos. Dramático, pero real, ¿no? Y aparte triste. Esta conjunción entre los transgresores de la ley y el reinado es una unión realmente asesina y muy, muy, demasiado, demasiado peligrosa. Eh, dice Rab, citando elementos de nuestra postmodernidad o modernidad, dice la, la participación del Asafsuf, la participación de aquellos que representaban los sectores más desacreditados de la sociedad alemana, en donde se hallaba Hitler también, Yemach Shemó, junto con la nobleza militar de Alemania, que era el Hindenburg, y los hombres de la economía, fue lo que dio a luz al monstruo de la nacionalidad, de la nación nazista, del Estado nazista. Entonces, fue una conjunción de fuerzas, ¿no? Las fuerzas de la Sapsuf, quiere decir los menos ligados los más del proletariado, llamémoslos así, con la nobleza, más, obviamente, los hombres de la economía. Todo eso dio origen al Partido Nacional Socialista, el nazismo y el marxismo. Y aquí también, aquí Amán, si hay algo que la Megilá nos quiere poner de aviso, por eso en estas horas próximas que vamos a escuchar su nombre, es como si estuviéramos reproduciendo el nombre de Hitler y Yamach Shemó, porque lograron llevar tras de sí a toda una nación, así como Amán logró también romper todo el marco de la ley dentro de un gobierno, dentro de un imperio que era un imperio moderado, como explicábamos al principio, de nuestro Sheur. Y esto es novedoso y doloroso a la vez, ¿verdad? O sea que pasa todo junto en este escenario. Pero bueno, es parte de la realidad que nos toca a veces vivir y compartir dentro de lo que estudiamos la semana pasada o hace 2 semanas del antisemitismo radical. Muy bien.
Terminando entonces con este pacto diabólico entre Amán y Ahasverosh, dice, es imposible que surja un fenómeno destructivo e inmoral extremo como este si el gobierno y todo el establishment no van a estar detrás de él y van a permitir su accionar. Ein Amán ela biglal Ahasverosh. No hay Amán sino por causa de Ahasverosh. Y no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que nosotros, hablo de mí, por supuesto, que nos tocó vivir tal vez la época más oscura de la existencia de la Argentina con la dictadura militar. La dictadura militar de Argentina encuentra su caldo de cultivo cuando obviamente la sociedad rural, que son todos un factor económico obviamente y un factor de la nobleza argentina y el amparo de la Iglesia Católica, entonces hicieron que la dictadura militar en la Argentina siembre el terror y la persecución en todos los ámbitos más dolorosos de la existencia. Por lo tanto, no hay Amán sin Ahasverosh. O sea, no hubo juntas militares en Argentina sin toda la Atzulá, toda la nobleza, la sociedad rural, como le llamamos en Argentina, y la Iglesia Católica. No hay ninguna duda que estuvieron todos en un mismo plano. Por lo tanto, la Megilá, y quiero que vean hasta dónde nos lleva la Megilá para el asombro, ¿no? Para el asombro realmente, porque no me deja de asombrar una lectura de la Megilá tan poco infantil como a veces se le ha dotado a la Megilá de su sentido. Dice, lo novedoso es que el reinado del mal no puede, por supuesto, no quita sus manos de todas estas acciones, y al contrario, va a ir apoyando a todas estas fuerzas alevosas indirectamente y le va permitiendo, obviamente, asomar por entre los sectores más oscuros y actuar en los caminos menos aceptables. Amán es un hombre que odia en forma abierta y manifiesta, con el cual se puede luchar contra él sin ningún tipo de miedo, porque su fuerza está limitada y por lo tanto es posible luchar contra él y es posible superarlo a él, sobreponernos a él. Pero el problema de Mordejai y Esther fue que tuvieron que enfrentarse no con Amán, sino con Ahasverosh. Entonces dice los Jajamim, en el Midrash de Coelet de Rabatí, Coelet Rabá, perdón, dice, Ein Adam Dan y Mishetakif Linen. Dice, una persona no puede actuar, no puede juzgar, no puede actuar en contra de, sino de contra quien es más fuerte que él. Digamos que Ein Adam Dan y Mishetakif Linen. La persona no puede confrontar con alguien que tiene mucho más poder que él. Quiere decir que la crítica al gobierno seguramente pondría en riesgo la vida de quien hacía la crítica. Por lo tanto, los Jajamim jamás evitaron de indicar sobre Moshe Rabenu y mostrar que inclusive él mismo podía discutir y juzgar la realidad frente a su creador. Por esta regla que dice el Midrash, lo yuhal ladin im shetakif mimenu. Moshe Rabenu se queja ante su creador, pero no puede criticar a su creador, porque sabe que él no lleva las de ganar. Lo mismo pasaba con Mordejai y Esther. No podían criticar a Hashverosh. Había que buscar el buen camino para Hashverosh, y por eso Esther llegó como llegó en su banquete al segundo día. Frente a Hashverosh, dice el Rab Ariel, no hay lo que hacer. No solamente que toda la fuerza del reinado está en sus manos, sino que es un amigo bueno y muy
inteligente, sin ningún tipo de faltas, y representa la ley y la responsabilidad. Y todos deben confiar en él. Ahasverosh es uno de los mayores guardianes de la ley desde entonces y entre todos los líderes del mundo, porque la esencia de sus principios de gobierno era el gobierno de la ley. Ahasverosh, por lo tanto, estaba más bien, más que cubierto en todo el aspecto legal y actuaba de acuerdo a quién, de acuerdo a sus consejeros oficiales y consejeros de la justicia de su país, y por lo tanto Ahasverosh nunca fue cuestionado porque había anulado o había actuado en contra de la ley. Ahasverosh manda matar a Vashti, su mujer, de acuerdo a la ley, o sea que legalmente estaba en su derecho. Él busca una mujer también de acuerdo a la ley, y por lo tanto la shtiá, también la borrachera y la forma de beber alcohol en los días del banquete, de shtiá kadat, también era como la ley indica. Y venían a él a presentarse ante su presencia kadat, de acuerdo a la ley. Y quien no actuaba de esa manera era juzgado de acuerdo a las leyes de Media y de Persia y obviamente era castigado como la ley manda. Cuando Hashverosh, que tenía que haber sido la dirección para la ayuda y la fuerza, la fuente de la ayuda para el pueblo de Israel, cuando eventualmente se le sumó Amán, se sumó a Hashverosh a Amán y lo apoyó con toda su fuerza, entonces ahora el odio de Amán se revistió de una imagen legal legítima, y por lo tanto los caminos para la defensa se fueron entrecerrando y el peligro verdaderamente vital para la existencia del pueblo judío se transformó en algo concreto y fundamentalmente crítico. Bien, ese es el escenario que tenemos hoy por hoy en este capítulo 3 para poder analizarlo y para poder compartir con ustedes ese comienzo. Muy bien, vamos a compartir entonces parte del capítulo 4, el capítulo 4 de nuestra Megilá, donde vamos a leer después de, seguramente en el día jueves a la noche, Bezrat Hashem. Con tiempo vamos a ir avanzando, pero nosotros tenemos que saber esto, primero y principal. Bueno, ¿qué nos dice? Dice Mordejai, Yadá et kol asher naasa. Y cuando Mordejai supo todo lo que se había hecho, Vaikra Mordejai et Begadam, rasgó sus ropas, Bailvash sak baefer, y se vistió de saco y se cubrió de ceniza. Sak es una ropa de duelo, ¿sí? ¿Y qué hizo aparte? Vayetze betojair, y se fue al medio de la ciudad, Vaizaak zeaka gedola humana, y allí clamó amargamente. O sea que esta es la primera parada que hace Mordejai, llamando la atención de todos los transeúntes, de todos los ciudadanos de la capital Shusha. Bueno, no solamente eso hizo Mordejai, sino que en el versículo 2 dice, Vayevó ad lifnei sha'ar hamelech, y vino hasta delante de la puerta del rey. O sea que vino a la casa de gobierno prácticamente. ¿Quién lavó el sha'ar hamelech bilbushá? Otra de las leyes que no se podían alterar en Persia era que nadie podía traspasar la puerta del rey vestido con harapos, con ropa de duelo. Y el último versículo que nos corresponde ahora para poder estudiar esta porción, nos dice, Ubehol Medina Umdina, y en cada una de las provincias, Makom Asher Dvar Amelech Vedatom Agia, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, ¿se acuerdan? Este es el edicto que se había mandado que el día 13 del mes de Adar se iba a producir la solución final, perdón por la expresión, que Amán
proponían para el pueblo de Israel, disperso y separado. Como él dijo en su lectura, eh, básicamente terminar con ellos en un solo día. Entonces, ¿qué pasó en todas esas provincias? Evel Gadol Yehudim. Hubo un gran duelo entre los judíos. O sea que los judíos tomaron recaudo de lo que pasó. Betzom, Ubji, Umispe. Ayuno, llanto y lamentaciones. Sakba Efer y Utzal Rabim. Y muchos reprodujeron la conducta de Mordejai. Muchos se vistieron de saco, de duelo, y se vistieron de ceniza. Entonces, como que eventualmente todo esto fue un escenario realmente dramático. Si uno puede llegar a comprender que estamos ahora ante una locura generalizada. Estamos frente a un punto en el cual ya lo que el rey firmó no se puede volver atrás, y por otro lado, obviamente, sabemos que los Yehudim no tienen escapatoria. Todo esto había sido planificado, y como fue planificado, orquestado por Amán, ahora gozaba de la venia de Ahasverosh. Bueno, nos enseñan nuestros sabios, y pasamos a recoger las fuentes. La Megilá nos ha presentado a Mordejai como Mordejai a Yehudí, o sea, como un hombre Yehudí, judío. Y Mordejai, por cierto, puso de manifiesto su identidad y la guardó celosamente. También guardó celosamente su peculiaridad, su singularidad. Vimos que Mordejai se negó a arrodillarse y a reverenciarse ante Amán, y aparentemente que él entiende que la prohibición de reverenciarse es obviamente, no la vio solamente como una conducta propia de él, sino que por allí pasa el alma del judaísmo. Ki higit lahem et asher hu Yehudi. Nos dijo la Megilá, un capítulo atrás, que cuando la gente le decía, Mordejai, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces Mordejai les dijo que él era judío. No hay ninguna duda que eh, eh, la Megilá, nos dicen los comentaristas algo muy interesante, que todos los que venían a decirle a Mordejai por qué no se arrodillaba, por qué no se reverenciaba, la Megilá dice, oculta completamente los móviles personales de los que actúan. Quiere decir, eh, no son importantes esos conceptos, los móviles. Eh, el único tema que importa de todo esto es que Mordejai era judío. Mordejai no se reverenciaba ni se arrodillaba delante de Amán porque él era judío. Y Amán había decidido exterminar, matar y perder a todo el pueblo de Mordejai. Y por lo tanto, cuando Amán finalmente nos va a contar la Megilá, su familia le dice, cuando fue denunciado en palacio por la reina Esther, entonces le dijeron, y misera Yehudi Mordejai, si la descendencia de los judíos es Mordejai, ayer agilota limpol lefanav, que has empezado a caer delante de él, como ha pasado ahora en palacio, lo tujallo kinafol tipol lefanav. No vas a poder con él, porque seguramente vas a caer delante de él y ahí habrás de morir. Wow. Entonces, ahí está la primera verdad. También Amán entendió que la conducta de Mordejai era una lucha de principios, y por lo tanto no lo sostuvo solamente como un odio personal a Mordejai, sino que él entendió que él era judío, y por lo tanto transfirió todo su odio a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel. Solo que eh, toda la cobertura idolátrica que está encerrada en este tema está un poquitito confusa. En toda la Torá en general está está considerado el reverenciarnos, el arrodillarnos de una persona, eh, a,
a una suerte de una visión de kavod, bli shemet shel isur shel avodah zarah. Quiere decir, inclinarnos, como explicábamos ayer, eventualmente delante de la reina, eventualmente como muchos de ustedes han visto en la serie The Crown, donde todo el mundo hace una reverencia a la reina de Inglaterra. Entonces, de una u otra manera, el judaísmo no entiende que esa reverencia sea idolatría bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? La mismísima Torah, salvando la distancia, cuando nos muestra nada más y nada menos con nuestro patriarca Abraham, cuando, salvando las distancias, digo, cuando quiere ir a comprar la Me'arata Machpela, la cueva de Machpela. Entonces, en el mismo lugar nos dice la Sagrada Torah en Bereshit, Vaishtahu Abraham le Amaretz, quiere decir, Lifnei Amaretz. Abraham se reverenció, se arrodilló delante de los habitantes de la tierra, que eran los Gitim. Entonces, cuando Jacob, salvando la otra distancia, está regresando a su tierra después de 20 años y lo espera Isaac del otro lado, y entonces Jacob va al encuentro de Isaac. ¿Qué pasa? Dice, Veu avar lifnehem, Jacob pasa delante de toda su familia, delante de todo el campamento, Vaishtahu arza sheva peamim, ad gishato ad Achiv. Y se arrodilló 7 veces hasta que llegó delante de su hermano. O sea que hay muchos ejemplos en donde el hecho de leishtahavot, de reverenciarse delante de una persona, no guarda relación con Avodah Zarah. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero Mordejai, nos dice el Rab Ariel, ahora era una persona muy fiel al reinado de Ahasverosh. Entonces, Mordejai sí reverenciaba delante del rey, y por cierto que recibió su yugo, el yugo del rey Ahasverosh, con sometimiento. El problema se despertó solamente después, con respecto a Amán, que su subida al poder, obviamente, había creado una nueva situación ya insoportable, que lo llevó a Mordejai a cambiar su relación y su posición frente al reinado y reaccionar con extremo, en forma extrema. Nuestros Jajamim explicaron esto de varias formas. Y esto es muy importante porque es una forma de entender la realidad y poder analizarla desde otro lugar. Y por cierto, lo vamos a seguir haciendo también después de Purim, porque creo que vale la pena que la Megilá nos deje alguna enseñanza más allá del tiempo mismo de la Megilá. Varias formas explicaron los Jajamim este cambio de actitud de Mordejai. Primero, Amán se transformó en forma técnica, eh, eh, la reverencia a él como una prohibición cuando había puesto la imagen de una Avodah Zarah en su ropa. Quiere decir, la gente no se reverenciaba delante de Amán, explicaban los sabios, sino que él tenía colgado aquí una imagen de idolatría, y entonces la gente cuando se arrodillaba ante él, se arrodillaba frente a esa imagen idolátrica. Así pregunta entonces el Midrash, en este caso de Esther Rabbah, que es el Midrash sobre Megilat Esther, y entonces dice, Maasa Amán, ¿qué es lo que hizo Amán? Asalo tzelem merukam al begadav de al libo. Hizo un ídolo tejido, grabado, cosido sobre sus ropas y sobre la zona de su corazón. Y todo aquel que se reverenciaba a Amán, entonces se reverenciaba ante esa idolatría. Esta explicación que nuestros sabios hacen, la podemos tomar no como una solución artificial, sino como proponernos entender cuál es el ruach de la perashá, cuál es el espíritu de toda esta perashá. En lugar de ver a Amán como un hombre del Estado y poderoso, podríamos presentarlo a él como un sacerdote de una religión X, eventualmente,
cuya influencia sobre Hashverosh había sido espiritual y religiosa. ¿No es cierto? Entonces, no hace falta encontrar modelos, ¿no? Donde vemos que la influencia de personas religiosas sobre reyes es muy, muy grande, ¿no es cierto? Así, obviamente, el rey Urbano II, para que tengan ustedes solamente un modelo, condujo a los reyes de Europa a las cruzadas en la tierra de Israel. ¿Está bien? Torquemada lo condujo a Fernando y a Isabel a echar a los judíos de España. E inclusive en la era moderna podemos decir la influencia mágica de Rasputín sobre el zar y la zarina, o eventualmente lo más cercano que tenemos, ahora estamos viendo, yo no lo vi, pero lo veo después por internet, eventualmente la aparición de Khomeini, Yamar Shemo, en Irán, ¿no es cierto? Y vean la Khomeini Amán, ¿no? ¿Qué aspectos en común suelen guardar ellos? Qué interesante. Entonces, obviamente, las influencias de los hombres de fe a lo largo de la historia son a veces nefastas, ¿no? Pero es parte de lo que falta con nosotros. Amán, por lo tanto, se rodeó de ídolos y pidió que se arrodillasen a su fe y a sus ídolos. Su conducta en la Megilá, por lo tanto, está repleta de fundamentos idolátricos y él ha hecho depender sus acciones en la decisión de que de un sorteo, y la caída delante de Mordejai se hace a él como una señal del mazal, de la suerte, que puede también, en última instancia, echar por la tierra su destino. Ahasverosh decretó cada uno y uno de sus decretos para su beneficio y para su apetencia, obviamente, y por lo tanto tenía, obviamente, que someterse ante Amán, pero Amán transformó ese conflicto en una guerra religiosa, en una persecución religiosa, y por lo tanto tenía que enfrentarse con él y dar su alma por cada detalle pequeño y pequeño, ¿no es cierto? Entonces, dice el Rambam, algo muy interesante que estudiamos en su Mishneh Torah, en el primero de los tratados, Ilhot Yesodea Torah, las leyes los fundamentales de la Torah, en su capítulo quinto, creo que era el quinto capítulo al principio, el Rambam dice, entre otras cosas, Bamed Barim Amurim. Dice, ¿en qué circunstancia estamos hablando? Dice, en el momento que un Obed Kohabim, un idólatra, se predispone a concederse los placeres para sí mismo, quiere decir, por ejemplo, ¿no? Sheansu livnot lo beito beshabbat o levashel lo tavshilo, quiere decir que es una persona que obliga a construirle para él su casa en Shabbat, o para cocinarle a él su comida, o para que ha violado a una mujer para tener relaciones con ella, y algo por el estilo. Pero si tuvo la intención solamente de hacerlo renunciar a su fe, les aviró a la mitzvot, entonces, imaya beino le ben atzmo, si eso pasó entre el, eh, el Obed Jujabim, el idólatra, y el judío, entre ellos, vein shama sarame Israel, y no hay 10 personas de Israel, o sea, un minyan que esté presente, y abor beal yared. En este caso, si lo obligan a hacer idolatría y está solo él frente al idólatra, que lo haga y que no muera. Veim anasole aviró beasaram Israel y arek beayabo. Y Rambam dice, pero si todo esto me lo hace hacer delante de un grupo de 10 personas que integran al pueblo judío, en este caso en forma pública, debe la persona decidir la muerte antes de transgredir. Estos son casos de extremos, ¿no? Donde eventualmente la persona debe preferir morir. El segundo punto es que el ascenso meteórico de Amán y la fuerza política que en poco tiempo este hombre logró reunir en torno de sí,
le produjeron un mareo, ciertamente, ¿no? Enseguida lo llevaron a pensar donde no debería haber pensado. El hombre, en su grandeza y en su orgullo tan grande, se puede transformar todos este tipo de valoraciones y autoevaluaciones a sí mismo como si fuera una idolatría y hacerse a sí mismo también como un Dios. Y esto también es importante, ¿no? Eh, eh, la, decíamos acerca del valor o no valor de lo que representa el reverenciarse ante una persona. Pero en caso de Amán, seguramente la Ishtahavayá eh, era la reverencia, el inclinarse representaba una suerte de abodazara. O sea que él también lo llevaba a ese plan. Ma amar laem Mordejai, למי שאומר לו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך. Pregunta entonces el Midrash de Esther Rabá. ¿Qué dijo Mordejai a aquellos que le decían, ¿por qué tú no cumples con la orden del rey? Rabbi Levi dijo, Amar laem Mordejai, les dijo a ellos Mordejai, Moshe Rabbeinu nos advirtió a nosotros en nuestra sagrada Torá, Arur Aish, maldito sea el hombre, Asher Yasef Esel Umasejá, que construya un ídolo o una imagen idolátrica. Así dice en el libro de Devarim, capítulo 3, Kitabó. Berrashad y este malvado, este impío, refiriéndose a Amán, se hace a sí mismo como si fuera el mismo en idolatría. Y Yeshayahu Anabí, el profeta Yeshayahu, nos ha advertido al comienzo del capítulo 2, Hidru lachem min ha'adam asher shama ve'apo ki bama nechshavhu. Dice, basta ya para ustedes del ser humano que tiene solamente ese alma insuflada por Dios, porque ¿qué se considera él? Bama nechshav. Bama también quiere decir como un escenario idolátrico. Quiere decir que Mordejai les dio una clase bíblica, tanto de la Torá como de los profetas, que el judío no puede cometer ese tipo de aberraciones en cuanto a todo lo que es la idolatría. Por lo tanto, en este caso, explicábamos anteriormente y lo volvemos a marcar ahora, el hecho de arrodillarse y el hecho de reverenciarse delante de Amán no era solamente una expresión apropiada de cabot, de honor, sino que se transformaba en un ritual personal. Quiere decir, como así lo hicieron, lamentablemente, esas millones de manos derechas que se levantaban y que decían Heil Hitler y Yamar Shemó, ¿no es cierto? La adoración del Führer, o también lo que fue la adoración de Stalin, o la mismísima de Mao Zedong, ¿por qué no también en China? Entonces, de una u otra manera, estábamos aquí frente a un arrodillarse frente a una persona como que esa persona tenía en sí una fuerza divina y absoluta por parte de los dioses. Entonces, eh, nos dicen los comentaristas de Megilat Esther, varios Rabbanim, el Rab Amos Jajam, el Rab Yehuda Kil, dicen algo muy interesante. Dice, desde el punto de vista histórico, nosotros no hemos tenido conocimiento de una endiosación o hacer un dios así en la cultura persa. El rey de Persia se llama tal vez Melech HaMelachim, el rey de reyes, y su cuerpo se consideraba sagrado, algo que eventualmente se reflejaba en el sometimiento absoluto hacia él, en todo lo que eran los pasos de sus cortesanos y las actitudes de sus cortesanos de tanto respeto y en la relación tan intensa entre el reinado y el rito. Pero, obviamente, el describirnos al rey como el Hijo de Dios solamente se lo puede ver como una representación de lo divino solamente, pero no una realidad que sea el Hijo de Dios, sino también que esto podría eventualmente desarrollar otra idea, otra concepción de la endiosación, endiosar
no sé cómo se dice, perdón, al rey César en sí mismo. Muy bien, entonces nos dicen los Jajamim, este tipo de valoración ha sido siempre una exageración, y no solamente fue exagerada, sino que también fue insoportable. Y hay un absurdo más todavía que crece cuando el hombre al que es venerado descubre en ese poder suyo también su pequeñez y su maldad. Obviamente, esto nos está hablando acerca de lo que representaba la bajeza moral de Amán, su maldad, su odio, el amor por todo el cabot que tenía propio, ¿no? Por el honor que tenía. Los Jajamim también nos hablaron acerca de Nemihut Ma'asaf Betarkatú, la bajeza de sus acciones y su nivel, que hablan sobre su bajeza también moral y espiritual. Lama lo istishtajabe le'aman, amar laem, sefer shel kfar kartzum hu, be'eich ishtajabe lo. Dice, Sapar shel kfar kartzum hu. Dice, ¿cómo me voy a rebajar ante él si es un don nadie? Decía Mordejai, llamando la atención, obviamente, acerca de la esencia de Amán. Mordejai Gilá, Ajnaa Kapea Malhut. Mientras tanto dijimos, Mordejai sí mostró cierto sometimiento con respecto al reinado de Ahasverosh y, por cierto, se reverenciaba, se inclinaba delante de Ahasverosh, pero no podía hacer nunca esto delante de Amán y, por lo tanto, jamás lo pudo ver como él quería que fuera visto. Toda esta soberbia de Amán y su predisposición para exterminar a un pueblo entero por su honor herido, nos enseñan que verdaderamente consideró su honorabilidad como el honor de un mismísimo Dios. Su carácter cruel, su forma de actuar en forma tan histérica, se puede decir así, y su odio eventualmente tan grande, no fueron solo por lo que hizo Mordejai, sino todo eso se reveló a partir de lo que hizo Mordejai. Todo eso viene después. Precisamente su crueldad infrahumana es la que le concede a Amán, obviamente, todo ese aspecto de terquedad, de dureza, de obsesión que tiene contra Mordejai y contra su pueblo, y la misma es lo que genera la misma terquedad y obsesión de Mordejai de no reverenciarse ante él y no ver en él el sol de los pueblos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En tercer lugar, nos explica el Rabariel, podríamos llegar a profundizar un poco más toda esta idea y ver que este ritual, no como una obsesión personal megalómana, quiere decir que todo lo que pensaba era en la megalomanía, mega es grande, ¿verdad? Entonces, una persona que se quiere sentir mayor, grande que todos, sino eventualmente también pasaba por la valoración del reinado y el endiosar al reinado. ¿No es cierto? Roma, en particular, como explicamos en algún momento, tenía la tradición del ritual del César, ¿no es cierto? Al principio, eh, a los Césares que habían muerto y después también con el César vivo. Entonces vieron en el César, los romanos, al símbolo del reinado, obviamente, y por lo tanto el arrodillarse delante de ellos era una expresión de fidelidad y de unidad. En la época moderna también podemos hablar de distintos fenómenos parecidos, ¿no es cierto? En el principio del Führer fascista, ¿no es cierto? Y en el Pulhán
en el ritual de la personalidad de Stalin y de Mao, como dijimos. O sea, también lo mismo lo que vimos en el pasado lo vemos en este presente, lamentablemente. La Megilá de Esther entonces pone de manifiesto no solamente la grandeza de Ahasverosh, sino también la valoración del reinado, el respetar todos los estamentos del reinado, todo lo que eran las leyes del reinado y todo lo que representaba la fidelidad al reinado. Por lo tanto, el reverenciarse ante Amán se lo puede llegar a entender como una intención de amplificar aún más el honor por el reinado en todo el marco gubernamental, y es lo que hace, obviamente, precisamente a lo de la idolatría que aparece aquí, obviamente, en este escenario. Y hay algo muy interesante con lo que voy a terminar hoy, y que aquí nos cita el Yehuda Kil, el Rav Kil, y dice algo fantástico. Al final de los días del segundo templo, también se consolidó la Torá de los celosos, de los fanáticos, que fue descrita por Yosef ben Matityahu, que era Josephus Flavius o Flavio Josefo, como la cuarta filosofía. La cuarta filosofía era una secta que había surgido en paralelo a tres sectas que estaban existentes en ese entonces de finales del segundo templo. La secta de los Perushim, los fariseos, los Sadukim, los saduceos y los Isiim, los esenios. Ustedes saben que Perushim y Sadukim fueron los sabios que lucharon por el poder eventualmente del Sanedrín, cuando los Perushim obviamente son aquellos que aceptaban la Torah Shebe'al Pei y los Sadukim no, y los Isiim fueron los que decidieron separarse en épocas ya finales del templo segundo de Jerusalén y se fueron a vivir en las cuevas de Qumran, en el desierto de Yehudá, frente al Yamamelach, ¿verdad? Esa es la secta de los esenios. Pero salió una cuarta filosofía. La cuarta filosofía eran los Canaim, los famosos celotes. Y los Canaim entendieron que había que pelear, había que luchar por la libertad de la esclavitud romana, aún a costa de la propia vida, inclusive si existía el peligro de una destrucción. Eleazar ben Yair, ¿saben quién fue? El comandante de Metzadá. Vieron que en cualquier circunstancia que uno llegue a Israel, uno de los paseos centrales es ahí al desierto, al Negev, para ver Metzadá y para poder ver lo que pasó allí en Metzadá. Eleazar ben Yair era el comandante de los judíos en Metzadá, que se habían ido allí al final de ese palacio de Herodes, el palacio de invierno de Herodes, y allí se atrincheraron en su discurso en la víspera de la caída de Metzadá y del suicidio colectivo que aconteció allí. Dijo Eleazar ben Yair: Miniaz kibalnu alenu, he aquí que desde antaño hemos recibido sobre nosotros de Bilti Abor, Abot de Taromaim, de no sojuzgarnos a los romanos, de Gamlo Adonim Ajerim, ni tampoco a otros amos. Zulati, este lo que no levantó. Solamente entregarnos a nuestro Dios. Kirakhu Shel Adam Behemet Ubetzedek, porque solo Él es quien gobierna sobre el ser humano con la verdad y la justicia. Así habla Josephus Flavius, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto nos trae a nosotros aquí todo este escenario de lo que representaba este surgimiento en el seno del pueblo judío de nuevas tendencias. Muy bien, hasta aquí habremos de llegar hoy. Todavía tenemos un análisis mucho más pormenorizado de todo este comienzo del capítulo 4 con grandes aclaraciones. Obviamente que creo nos van a permitir a nosotros poder crecer en la intensidad del conocimiento de esta Megilá, que ya hace tiempo ha dejado de ser una Megilá solo para niños, sino que también y por sobre todo una Megilá para nosotros, el mundo adulto. Con favor de Dios, próximo lunes
estaremos aquí para poder seguir estudiando acerca de esta apasionante Megilá. Mientras tanto, cuando la vayamos a leer este año, seguramente para muchos de nosotros habremos de tener una nueva forma de comprender los hechos que estamos hoy vivenciando y que estamos hoy volviendo a comprender, pero desde una perspectiva completamente nueva. Que Kadosh Baruj Hu nos regale buena salud, refuah shlema, para todos los que necesitan refuah shlema. Ante todo y por sobre todo, nos vamos enterando de distintas familias, distintas personas. La señora Rosa Lidia, Rivka Bat Abraham, que tenga refuah shlema. El señor Luis Katz Ben Berta, que tenga refuah shlema. La familia de Lea y Binyamin, que tengan toda la familia, la querida familia de Ramli también, que se mudaron ahora a otra ciudad, que tengan refuah shlema. En fin, todos los que necesitan refuah shlema, Hakadosh Baruj Hu les envíe refuah shlema, ubriut Taná y salud realmente fuerte, que podamos superar este tiempo de esta pandemia y que podamos volver prontamente a nuestros espacios naturales. Que tengamos un excelente día, una excelente jornada. Shavua Tov. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Muchas gracias.